Bien. Bueno, una clase más, una semana más. Un gusto tenerlos de nuevo. Bueno, como hacemos cada semana, podemos generar el espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Y bueno, y después mientras se van dando las preguntas vamos compartiendo algunas cositas que tenemos para ustedes, ¿eh? Bueno, no sé quién se anima a arrancar. A ver, Auca. Sí, profe, perdón. Quería arrancar porque después, bueno, van surgiendo muchas dudas y tal vez no queda sin contestar. Bueno, usted ha dicho que había que empezar a leer sobre los condicionales y, bueno, había unos ejercicios. Se lo resumo rápidamente el ejercicio. Es una compra que se realiza en un comercio donde le ofrecen tres formas de pago, ¿no es cierto? La primera en efectivo, que tiene el 10% de descuento. La segunda opción es con tarjeta, que tiene un interés del 10%. Y la tercera es con débito, que tiene un 5% de descuento. Bueno, ahí obviamente yo usé el IF y bueno, el ELS. El problema que cuando yo usé obviamente un esquema, un diagrama de flujo, digamos, como para darle forma, y cuando ya lo transmití al visual, me encuentro con que había algo que como que estaba todo bien hecho, pero cuando yo declaro la variable en el principio, eh, me costó darme cuenta de esto. No sé si hay alguna forma de explicarlo para que me sea más sencillo. El resultado y el ejercicio lo pude realizar, pero cuando yo al principio declaro la variable que es valor, que es donde se determina el valor de la compra, yo le puse int y después input para ingresar el valor de la compra. Y después, cuando yo determino cómo va a realizar el pago, que eran las opciones tanto en efectivo, que tenía el 10% de descuento, o la opción con tarjeta, que tenía el 10% de recargo, la variable con respecto a la forma de pago, yo pensé que era int, que era entera, digamos, que era la opción 1 o la opción 2. Y me encuentro con que después de horas y horas y horas de renegar, me encuentro que era básicamente un string, digamos, lo que yo tenía que definir, tanto lo que era efectivo como tarjeta. No entendí puntualmente el porqué, el motivo, digamos, de definir int, cuando es el valor, que obviamente el int es un entero, es el valor de la compra, pero la forma de pago yo era opción 1 u opción 2 elegí yo, para que sea Ok. efectivo, y era en string. No sé por qué yo intentaba con int, con entero, digamos, que era un número, y funcionó con digamos. Sí. Creo que comprendí, ¿sabes por qué? Vamos a ampliarlo y es muy interesante. Gracias primero por practicar, porque esa es la forma de aprender. Después de 3 horas, esa frase que vos dijiste, después de 3 horas, creo que me Fueron gustó. más de 3 horas, voy a ser sincero, Bueno, fueron muchas. eso me gustó escucharlo, porque en realidad eso lo hemos transitado todos, de alguna manera, pero está bueno que lo traigas, porque es el aprendizaje, ese proceso de aprendizaje es muy valioso. Hagamos una cosa, así lo mostramos acá. Mira, hay varias cuestiones ahí, y de paso, ya que sacaste el tema de los condicionales, esperen que solamente voy a compartir pantalla, así es esta pantalla, esta de acá. Hubo un pequeño ajuste en lo que es programación, introducción a la programación, pero estamos bien, estamos muy bien. Se ajustó el programa para todas las tecnicaturas, chicos, que se dicta el módulo programador. Entonces, en introducción a la programación, hoja de ruta, acá.
Ah, me lo volvieron a cambiar. No, no importa. Acá. Nosotros estamos en semana 4. Esta es la semana 4. Y fíjense en cuáles son los temas de semana 4, ¿sí? Son las estructuras de listas, tuplas y diccionarios. Entonces se corrió todo como se dio como una semanita más ahí de Changuin para que... entonces los condicionales los asignaron para la semana... Acá se morfaron una semana. Bueno, faltó acá, pero ya voy a pedir que... Estaba diferente hasta hace unos días atrás. Era toda una tablita bien armadita. Parece que lo volvieron a modificar. Pero ve que falta la semana 5 acá. La semana 5. Es la de condicionales, que es de la semana que viene. Pero estamos perfectos, porque eso les da una semanita más de práctica, ¿sí? En esta primera etapa, que es la que más cuesta arrancar. Entonces, hagamos por ahí el ejercicio. Si mal no recuerdo, debería estar... Esto para que también todos los compañeros, si todavía no llegaron ahí, podamos leer el ejercicio. Por acá. Este es. ¿Ven? Este es el ejercicio, chicos. Realizar un programa que el sistema me permita a mí seleccionar cómo quiero pagar. O sea, si yo gasté 1.000 pesos en una compra, tengo que elegir cualquiera de estas tres opciones y me tiene que dar el precio a pagar. Una tiene un descuento del 10, otra interés del 10 y la otra un descuento del 5. Bueno, y ahí vamos a ir respondiendo las preguntas. Auca, si me queda algo ahí que no se responde, levantamos ahí la mano y nos volvemos a preguntar. Bueno, dice, permitir al usuario, ¿sí?, simular el pago ingresando el importe y la forma de pago. El importe y la forma de pago. Ahí siempre, chicos, podemos... esto creo que lo vimos. A ver si quieren copiamos. Así nos queda... Voy a mover esto ahí. ¿Dónde está el ejercicio? Acá. Si podemos, nos queda, ya de paso nos queda. No era esto, era eso. Ahí está, bien. Entonces, vamos a escribir acá. ¿Cómo solicitamos al usuario un valor, un dato? Recuerden, a través de la función input, puedo solicitarle al usuario que introduzca un dato. ¿Bien? Ese dato, dentro del paréntesis, le puedo dar un mensaje al usuario. Se lo puedo dar al mensaje. Entonces, le vamos a decir, ingrese un importe. 2 puntos. Bien. Ahora, si yo ejecuto acá esto, mientras se va cargando por primera vez, ese valor que el usuario introduzca, de alguna manera yo lo necesito, porque después tengo que hacer un cálculo con ese importe. Entonces lo tengo que almacenar en una variable. Esto ya, si hay algo que no se entiende de lo que se está explicando, levantamos la mano. Ese valor o ese importe que el usuario va a introducir, ¿ven? Acá se paró el programa porque está esperando que yo introduzca un importe. Por ejemplo, 1.000. Bueno, termino el programa ahí porque no hace más nada. Bueno, ese importe de 1.000 pesos que yo acabo de introducir, debo almacenarlo en una variable. Entonces podemos llamar una variable importe que va a ser igual, ¿bien? Que va a ser igual a lo que el usuario introduzca acá. Pero recuerden, y ahí es donde empiezo a responder la pregunta que hizo Auca, que tenía algunas dificultades. Lo voy a hacer como comentario. Todo lo que introduzco en input es cadena de texto. Entonces, si introduzco un número, ese número va a ser una
por ejemplo, si introduzco los 1000 pesos, es un 1000 de caracteres, no es un 1000 con números. Para esto entra el concepto en el que yo debo convertir este valor que introduce el usuario en un número, ya sea entero o flotante. Entero o flotante. No sé si se ve, le hago más zoom si hace falta. ¿Ok? Entonces, perdón, pero si hace falta, yo porque ahí vamos a comprender por qué le daba el error y por qué demorábamos tanto en resolver un ejercicio. Chicos, si yo introduzco en un input, perdón, si introduzco 1000 pesos en el input, este 1000 es como si fuera esto. 1000 en carácter. O sea, no puedo hacer, profe, operaciones matemáticas con eso. No se puede hacer operaciones matemáticas. Es como que yo quiera decir cuánto sería, no sé, Luciano menos Mónica. No se puede. Cualquier operación matemática, debo convertir esto ¿en qué? En lo siguiente. En esto. Que no es lo mismo. ¿Sí? Que no es lo mismo. Entonces, esta conversión es lo que ustedes tienen ahí en el material, ¿bien? Que es convertir a través de la función int o de la función float en un entero o en un flotante. Entonces, esa conversión durante el programa se puede hacer de múltiples formas. Lo que generalmente por ahí se acostumbra, voy a ponerlo acá arriba porque si no se queda muy largo. Ahí está. ¿Bien? Entonces, este importe lo tengo que convertir. Y lo puedo hacer acá, lo puedo hacer, supongamos, float, abro el paréntesis y lo cierro al final. Entonces, de esta manera he convertido los 1000 en carácter en 1000 flotantes. Eso sería. Entonces, yo ingreso el importe y después la forma de pago. Y acá es donde también vamos a aplicar este concepto. Vamos a definir una variable forma de pago que sea igual. Y acá le tengo que pedir al usuario que diga, no sé, acá, chicos, armémoslo. Yo les voy a mostrar una forma en que lo podríamos hacer. Seleccione opción de pago. ¿Bien? Entonces, lo que yo le pida al usuario que ingrese acá es lo que yo tengo que validar después en la condición. Es la pregunta que hacía Auker. Si yo digo forma de pago igual a, no sé a qué, pero ahora vamos a ver, lo que yo ponga acá, donde están los puntos suspensivos, es lo que yo le voy a pedir al usuario que ingrese acá. Lo que yo le pida al usuario que ingrese acá. Si yo le pido al usuario acá que ingrese, vamos a suponer, a ver, capaz que lo pensó de la siguiente manera. Opción 1, contado. Esta diagonal invertida, chicos, perdón, yo estoy escribiendo, esta diagonal invertida n es como un salto de línea, es un salto de línea en Python. Entonces, lo que hago es para que el texto no se imprima en una sola línea, sino que se me imprima en varias líneas. Vamos agregando conceptos nada más. Contado, tarjeta, y después la opción 3 es su... Débito. Débito. Ahí está. Bien, voy a quitar esto. Vamos a ejecutar esto. Si ingreso 1000, le doy Enter. Fíjense en que ahora, ven, el programa me dice, seleccione una opción. Bueno, quedó acá medio desprolijo, pero ahora lo corregimos para que quede más, no sé. Acá debería ser otro salto de línea para que me pase abajo.
y ahí le voy a poner una flechita, algo así, no, algo así. Le debe faltar el espacio entre el contado y salto de línea. Vamos de nuevo. ¿Cómo sería? Perdón. Le falta el espacio entre el contado y la barra invertida de salto de línea, porque todos los demás tienen espacio, por eso te lo debe tomar así. Ah, ok. A ver ahí. El número 2. Ahí está. ¿Ven? Entonces, acá es fundamental decirle al usuario qué es lo que tiene que escribir. Si el usuario ingresa 1 acá, porque va a pagar de contado, permítanme, porque estamos en este mismo concepto. Acá. Se traba la pantalla, profe. Va, por lo menos yo. A ver. ¿Sí? ¿Se tildó? ¿Se ve bien? ¿Se ve No, bien? yo lo veo bien, profe. Ahora está en el Jambo. Ok, bien. Entonces, recordemos, fundamental, este 1 que yo estoy escribiendo acá, ¿qué tipo de dato es? Esa es la Numérico. pregunta. ¿Cómo? Sí, no escuché, perdón. ¿Qué tipo de dato es? Pero, String. Entero, string. ¿Un string? Veamos acá. Una Claro, string. ese es el problema que yo tuve. Pero no, ¿Cómo lo determinas si es un un string. ¿No sería una variable texto? Porque al poner 1 me da contado, 2 tarjeta, 3 débito. Esto, recuerden que esto, si no está declarado, es texto. bien, si no está, miren, vamos a hacerlo de esta forma, para que, a ver si lo podemos asociar mejor. Miren. Este dato, dijimos, es un flotante. Porque lo definí acá. ¿Ok? Es decir, yo lo ingresé en input, pero después lo convertí Entonces, este dato, precisamente, es un flotante. ¿Vamos hasta ahí? Si hay dudas, preguntamos, chicos. Profe, Ahora, ahí yo tengo una duda. ¿El float no tiene que tener un punto? no, acá no. Es Ah, una función. El float, ¿cómo se escribe? Tal cual está ahí. Sería de esta manera. Float, así. Y dentro del paréntesis va lo que yo quiero convertir. perfecto. ¿Bien? Entonces, ahora, forma de pago, que en realidad esta forma de pago es esta. ¿Sí? No confundamos esto, chicos, porque esto solamente es este texto de acá. ¿Sí? Esto. Pero en realidad no es lo que yo pregunte, sino es este 1 que yo estoy introduciendo acá. ¿Qué tipo de dato es? Acá algunos dijeron que era un entero, otros decían que era una string o una cadena de texto. Recordemos la premisa que dice acá arriba. Todo lo que introduzco en input es cadena de texto. Entonces, acá tengo un input. ¿Y el usuario que ingresó acá? Ingresó 1. Este 1, entonces es Un texto. Es un texto. Es como si yo hiciera esto. ¿Bien? Más allá de que ahí dice 1 solito, ahí, pero en realidad es un 1 string. Entonces, cuando hago la validación de la condición, tengo que tener en cuenta lo que el usuario ingresó. Porque si el usuario interpreta que elija una de las opciones y pone contado, es otra cosa. Pero asumimos, vamos a asumir ahora, solamente en este ejemplo, vamos a asumir que el usuario introduzco 1. Ese 1 es una string. Entonces, al armar el ejercicio, acá, bien, esto ya terminó, vamos a cerrarlo, vamos a ponerle stop. Acá, cuando armo el if y digo, si la forma de pago es igual, si yo pongo igual a 1 y digo
Bueno, ahora solamente voy a poner un print. Usted seleccionó contado. Vamos a ejecutar esto. Bien. Vamos a poner los 1000. Acá tengo que elegir una opción. Si elijo 1, me debería dar error. No me da error en realidad porque no entró en la condición. Bueno, acá no entró en la condición. ¿Por qué no entró en la condición? ¿Por qué no entró en la condición? Por lo siguiente, por lo mismo que estamos hablando. Acá. Este 1, ¿sí? Es este. ¿Ok? Pero es un texto. Entonces, yo estoy diciendo si... Esperen que no tengo buen pulso con este mouse. Es como si yo estuviera diciendo si 1 es igual a 1. Porque recuerden que forma de pago, dijimos que es una cadena de texto. Profe, Entonces, sí. la única forma sería si cuando hace la condición, en vez de poner 1, ponga el 1 entre comillas. O sea, ahí sí estaría comparando una cadena de texto con otra. Claro, acá es precisamente eso. Tendría que hacer esto. Ejecutamos, pongo los 1000 pesos, elijo la opción 1 y me dice, usted seleccionó contado. Esa es una solución. Esa es una solución. Podemos hacer el proceso inverso. Gracias. No sé quién habló ahí, no vi el nombre, no alcancé a ver. Pero... Florencia. Flor. La otra es parsear la entrada del input a entero. Claro. Vamos a hacer los dos ejemplos acá, así no perdemos el hilo. Vamos a hacer los dos ejemplos. Sería que lo vamos a hacer así quedan mejor. Como dice Flor, vamos a parsear o convertir. Vamos a dejar este numérico, entonces forma de pago, para que sea igual, estemos comparando números con números o texto con texto, en este caso número con número, es parsear o convertir el valor en entero. Esa sería la otra forma. Ahora, puede existir que el usuario, que no sé si eso es lo que le habrá pasado a Auca, forma de pago. Si el usuario al ejecutar esta opción, y acá es muy importante también, porque puede pasar lo siguiente. Seleccione forma de pago. Y si el usuario, en lugar de seleccionar el 1, escribe la palabra contado, acá en realidad yo tendría que validar contado. Vamos a ejecutar esto, vamos a poner los 1000, y acá, en lugar de poner 1, y no va a hacer nada, digamos, es escribir la palabra contado. Entonces, cuando yo valido, me dice que usted sí seleccionó contado. Sí seleccionó contado. Ahí, profe, me surge una duda. Si nosotros pusiéramos contado con minúscula la C, no entraría. O sea, es muy difícil por ahí que el usuario pueda entender que si la primera letra va con mayúscula, lo toma, no lo toma. ¿Se le podría agregar el método lower o no? Claro, ahí creo que no sé si el material está, pero es una buena observación. El usuario, ¿qué puede hacer? Ejecutar esto, el programa pone los 1000 pesos y acá puede poner contado, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, la gente escribe de múltiples razones, de múltiples formas, ¿no? Pero ahí sí, y estos ejercicios, la idea es que podamos practicar todos esos conceptos, y ahí habló un compañero que no alcancé a ver quién era, que dijo que existen dos funciones
existen dos funciones para esto. Una función que se llama un método lower, acá, o upper. ¿Qué hacen estos? Todo lo que si yo uso lower, todo lo que escriba se va a convertir a minúscula, y con upper, todo lo que escriba se convierte todo a mayúscula. Si escribo, vamos a suponer, función lower. Lower, ¿bien? Vamos a escribir, no sé, contado. Vamos a poner contado o contado. Ahí puede pasar muchas formas. ¿Cuál va a ser el resultado de lower? Si yo uso lower, en realidad todo va a quedar en minúscula, de esta forma. No importa cómo la escriba, si uso lower, todo esto se convierte de la misma forma. Es decir, esta no va a tener cambio, va a quedar igual, pero todas quedarían de esta forma. Y upper hace el proceso inverso. Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, también lo puedo usar en el momento que yo quiera. Puedo hacerlo forma de pago. Lo puedo usar acá, por ejemplo, lower. ¿Sí? ¿Ven? Acá. Entonces, no importa lo que el usuario escriba acá, todo se convierte automáticamente en minúscula. Entonces, acá debería poner contado así. Entonces, no importa que escriba el usuario. En este caso, vamos a ejecutarlo, así lo probamos y vemos si realmente funciona. 1000. Vamos a poner contado. Incluso podemos hacer esto. Sí. También, cuando quiere, usted seleccionó contado. ¿Por qué? Porque forma de pago se convirtió todo en minúscula. Entonces lo va a comparar y va a encontrar igualdad. En contado, todo en minúscula. Si usamos el proceso inverso, o supongamos que no lo usara acá, podría usarlo acá, punto lower. Lo convierto acá, o lo convierto acá mismo cuando el usuario lo introduzco, o después, en algún momento, bajo alguna circunstancia, contado. ¿Ven? Mientras haga la conversión antes de hacer la comparación, no hay ningún problema. O mientras estoy haciendo la comparación, pero no después. Porque ahí no valida. Entonces, vamos a dejar... Esto era simplemente a los fines de dar un ejemplo. Vamos a dejar 1. Entonces, después, la condición sería el if, algo así, el if, así. Y acá lo único que yo hago es cambiar las opciones. 1, 2, 3. Usted seleccionó. Yo le voy a poner un print acá, después ustedes pueden hacer la operación matemática, pero es para simplificarlo nada más, chicos. Débito. Else, sí, que diga opción incorrecta. Entonces, vamos a ejecutar, ingresamos el importe. Vamos a poner la opción 2. Usted seleccionó tarjeta. Bueno, entonces, no sé por dónde anda Auca. ¿Dudas, preguntas? No sé si es sobre un poco con lo que estuviste renegando. No, básicamente yo lo que hice, obviamente, declaré las variables antes. O sea, yo dije, bueno, yo se lo leo, ingrese el valor de su compra y que cuando ingrese el valor de su compra, apriete Enter y sale un anuncio que dice el valor de su compra es tanto, el importe que ingresó. Después yo declaré la forma de pago y una vez que ya pone el importe,
yo le puse ingrese su forma de pago. Le dije, contado es la opción 1. Tiene 10% de descuento, tarjeta, opción 2, tiene interés del 10% y en débito, que es la opción 3, tiene el 5% de descuento. Yo declaré dos variables, en ese caso, que es la opción 1 y la opción 2. O sea, sería en efectivo con el 10% de descuento y la opción 2, que sería el 10% de interés. Y después de eso, cuando yo declare esas dos formas de pago, no vi necesario declarar la tercera, porque la tercera forma de pago sería el else, digamos, que te lo hace por defecto en el condicional. Entonces, cuando declara la opción 1, la opción 2 o la opción 3, o sea, apretando, introduciendo el número, ahí me lo lleva al if, digamos. El problema que tenía yo es que no había declarado la variable de la forma de pago. Yo, aparte de introducir la forma de pago, declaré otra variable con la forma de pago. Y ahí lo hice en el if, digamos. Esta es la que, a la que habías omitido. Para usarla en la validación. Claro. Claro, usted sacó de la forma de pago, lo sacó directamente del input, ahí ya lo llevó al if, digamos. Pero yo lo que hice es la forma de pago, lo puse en una variable que se detalla, usted selecciona la forma de pago tanto y después en el condicional tome el valor de la variable que ingresó. Pero bueno, ahí me quedó claro cuál fue el error que yo hice, porque todo lo que se introduce por input es cadena de texto. Si yo hubiera sabido eso, me hubiera ahorrado horas y horas de haber negado. Ok. Bueno, creo que, a ver, entiendo que eso está en el material cuando habla sobre este tema del... Pero no recuerdo ahora, chicos. Tendría que leer, pero no les quiero mentir si específicamente está así escrito. Pero lo buscamos, no hay problema. Bueno, genial. De paso, tu situación estuvo bueno porque ayuda en esto, porque al principio, en mi experiencia, es donde nos cuesta asociar o lo que estoy introduciendo como cadena, si es entera, si es... y hay muchas, no le pasa a todos, pero hay un gran porcentaje que sí, se traba mucho en eso, hasta que lo logra asimilar y entenderlo. Una vez que ya lo entendió, después todos los demás ejercicios van saliendo sin problemas. Bueno. A ver. Luciano, la mano levantada. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí. Profe, le quiero hacer una consulta porque no llegué a comprender en qué momento y para qué sirven las funciones y los parámetros. Porque vi que hay un video que explica cómo se escriben las funciones, pero no en qué momento, para qué se aplican. Ok. ¿En qué semana estás? En la Estás que como sigue, el compañero habló recién. Estás como 3 semanas adelantado. Justo el compañero habló de eso, lo del tema del método de pago, eso ya lo había hecho yo. Y Sí. pasé a la siguiente que me daba eso de funciones y parámetros y no sé cómo, no habla, no explica en qué momento se aplica, solamente cómo se arman. A ver. ¿Estás hablando de los ejercicios de esta misma... De la misma, sí. El compañero está en el 4. Para. Vamos a leerlo juntos. Comparto y vemos porque me parece... Para. ¿Estamos hablando de estos ejercicios? No. La clase que sigue después de esas. Acá, en realidad, claro, por eso, vos ya estás... Las 5 hay funciones y parámetros. Claro. Las condicionales son para la semana que viene, los bucles son para la siguiente y las funciones vienen después. Yo ya hice las condicionales, los bucles con while, for, que ahí tuve un tema que no encontraba el switch, pero eso se ha aplicado en Java, no en Python. Okay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo porque no quiero por ahí, no quiero dejar de responder, pero la explicación nos va a llevar
su buen tiempo en esto de funciones con parámetros, porque es de las estructuras, que es la última estructura que vemos de Python, después pasamos a programación orientada a objetos, es de las más complejas de entender, como es más abstracta que todas las demás. Entonces, hacemos un paréntesis, Luciano, para ver si hay preguntas sobre el tema de esta semana, y ahí sí pasamos entonces a la pregunta y la dejamos ahí para ver cómo es una función, vemos un ejercicio y explicamos lo de parámetros también. ¿Te parece? Bueno, no hay problema, profe. Bien. Gracias. No sé si fuiste vos que hiciste la pregunta. Ah, no. Me escribió una compañera que no sé si es de acá, de esta comisión, ya me voy a fijar, que me hizo la misma pregunta. Me hizo la misma pregunta que vos. Lautaro. Hola, profe. ¿Se escucha? ¿Sí? Tengo una pregunta sobre la guía de ejercicio anterior, la de listas y diccionario. La pregunta 6. Yo cuando la estaba armando, vi que había como una forma más sencilla de hacerla, de primero armar las cuplas, ir cargando todos los datos, pero después me surgió la duda si se puede en un diccionario, en una sola línea, cargar todos los, suponete, que el usuario que va a cargar los datos en el programa, digamos que el algoritmo esté construido en una sola línea de Python. Sí. O sea, en un diccionario, en el diccionario mismo, cargar las tuplas, cargar los inputs, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Y no lo pude hacer, como que me daba siempre error, y yo digo, bueno, capaz que no se puede, que primero hay que, digamos, armar las variables, armar todas las variables, pedir todos los valores, armar las tuplas, las listas, y después en un segundo paso cargar las variables en el diccionario. Pero bueno, eso era como más conceptual. Si en un diccionario se puede armar todo, digamos, y que te quedaría en una sola línea del programa que pidas todos los datos. Ok. Este ejercicio, Lautaro, ¿no? El 6. El 6, sí. Ok, sí. De hecho, está bueno que por ahí vayan buscando la forma de simplificar, tal vez en una sola línea. Por ahí, al principio, por ahí no está mal que hagamos, no sé, 10 líneas en lugar de una. Es totalmente válido en este aprendizaje. Pero veamos entonces tu pregunta. Voy a definir una variable de tipo diccionario llamada estudiante, ¿bien? Y vamos a crear el diccionario. Vamos a hacerlo manualmente primero. Supongamos, vamos a crear base de datos. ¿Sí? 2 puntos y vamos a crear, que dice, la tupla, ¿no? Con 2 notas cada una. Entonces, en base de datos tengo un 10 y un 8. Vamos a separar el próximo elemento, decimos intro a la programación, 2 puntos, y acá vemos otra tupla, y digo que tengo, acá no me fue tan bien, tengo un 6 y un 7. Y después, perdón, acá no es, vamos con la coma. Ética. ¿Sí? En ética, estoy recontra bien, perdón, ahí estamos, 10, y un 9. ¿Bien? ¿Sí? Ahí, Lautaro, tengo el diccionario creado. ¿Okay? Sí, mi pregunta ahora, sería, sí, no, siga. Es, Perdón. si el mismo, o sea, acá tengo los valores ingresados de forma manual. La pregunta es, Claro. ¿este 10 lo puedo introducir? ¿Lo puedo introducir? A ver, mire, vamos a hacer nota 1, que sea igual a un poco lo que vimos recién. Vamos a aplicar. Ingrese la nota de base de datos, no sé, ¿sí? Vamos a poner la nota 2, sea lo mismo. ¿Sí?
¿Qué debería hacer yo en lugar de poner directamente el número? Reemplazo las variables dentro de la tupla. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a asignar en nota 1 lo que el usuario introduzca en esta línea. Y en nota 2, como segunda nota de la tupla, va a introducirse lo que el usuario ingrese acá. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís, el Lautaro? Sí, Esto perfecto. lo acabo de hacer de esta forma. Ahora, si yo agarro esto, si nota 1 es esto, nota 1 acá, es igual a todo esto, yo podría agarrar todo eso y meterlo ahí. Agarrar todo esto y meterlo ahí. Voy a borrar acá. Bueno, y ahí se me fue. No sé si se ve. Acá ya es más engorroso porque visualmente no es tan sencillo verlo de esta forma. Sí se puede hacer. Además, si lo ejecuto, ¿ven? Ya me pide la nota. O sea, en el mismo momento que me está pidiendo la nota, la está asignando adentro de la tuple. Dentro del diccionario. Claro, perfecto. Sí, yo intentaba poner, porque habíamos armado las tuplas, era poner una variable igual y ahí entre paréntesis. No sabía que se podía poner directamente entre paréntesis y yo te armaba la tupla. Sí. Tranquilamente. Buenísimo. O sea, formas hay muchas de hacerlo. Ahí te mostré 3 formas de hacerlo. Ahí Sí, perfecto. podemos inventar la cuarta, la quinta, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar ahí el ejercicio. Bien, buenísimo. Entonces, esperen que voy a bajar la mano de Lautaro. Después tengo DNI 34632687, que no sé quién es. Sí, Belén, profe, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, yo le había puesto en el foro sobre el ejercicio número 2, que era listas, diccionarios, y ya comenzábamos con las tuplas. No sé si usted lo pudo ver en el foro, que me salía error de sintaxis, pero no podía ver cuál era el error en realidad, digamos. A ver, para, porque estuve respondiendo preguntas del foro. En el de... Belén. ¿En el de introducción a la programación? Sí, profe. A Perdón ver. que ahora estoy con la computadora, estoy con el celu. Ah, acá, a ver. Ejercicio 2. Ah, Sí. perfecto, a ver. Ah, un compañero respondió. Mira, te dio una mano ahí. Ah, la mandaste el sábado la pregunta. Bueno, estuve hoy a la tarde respondiendo, no llegué a esta pregunta. A ver, ¿me pueden ayudar para ver cuál es el error de sintaxis? Bueno, vamos a pegar esto y lo vemos. Así lo aclaramos. No lo vi, pero lo vemos ahora. Gracias, profe. No hay por qué. Vamos con texto por acá. No, código. Uy, ahí está. Bien, fíjate. Bueno, después mira. Ah, ¿no estoy compartiendo? Sí. No, profe. Ah. No, justamente acá, Belén y acá un compañero, Andrés, si está acá en la clase, él compartió un poco, te está haciendo una pregunta, ¿sí? Entonces analicemos un poco cómo queremos hacer. El ejercicio, ¿qué ejercicio sería este? A ver, veamos. Número 2. El 2 de... ¿Cuál? ¿Este? ¿De 4 productos? Sí, profe. En una lista. Ah, ok. Almacenar 4 productos en una lista y después mostrarlo en pantalla. Bueno. Ok. El precio de 4 productos. Bien. Acá, mira. Primero, esto sí, digamos, está la variable lista super, que es igual, y usamos los corchetes y después los elementos separados por coma.
Ahora, acá la primera cuestión es que estos datos no los puedo usar de esta forma. O pongo queso por salud o pongo 3.400. Es decir, tendría que poner esto. Bien. ¿Bien? Porque son cosas diferentes. Otra cosa sería si vos haces lo siguiente. Eso. Ahí sí es un elemento de una tupla, de una lista. Pero ¿qué pasa? Ahí ya no voy a poder hacer ningún cálculo ni nada. ¿Bien? Entonces, acá lo que haría simplemente para que juguemos un poquito con el ejercicio es dejar el precio nada más de los productos. Sin importar qué producto sea. ¿Ves? Acá. Así. Si hay algo que no se entiende, lo vamos viendo. Entonces, ya tengo mi lista. Tengo mi lista hecha con los 4 productos. Ahora, volvemos al mismo concepto de hace un momento. Acá lo asigné yo el valor de los precios, pero si el usuario tuviera que introducir los precios en la lista, ¿no? Rápidamente nada más. Ingrese precio. ¿Bien? Y en el precio acá lo reemplazo por la variable. Y así hago con los cuatro productos. ¿No? ¿Se ve? Eso es para que... Sí, bueno, profesor. Entonces, ahora, solamente voy a comentar esto para que no nos... no borrar lo que vos hiciste, para que vos puedas comparar después. Acá. Bien. Pregunto acá, porque creo que es la misma pregunta que hace el compañero. ¿Qué querías? Esto lo hago en voz alta para todos porque esto es aprendizaje, chicos. No estoy cuestionando absolutamente nada. Es solamente para poder entender qué lógica estaban buscando en el ejercicio. Por ahí, esto sí lo comprendo. Acá, ¿qué querías hacer? ¿Cuál es la idea con el values? Sumar todos o sea, todo lo que ha puesto, queso, leche, bla, 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 con los precios, digamos. Ok, sumar, bien. Ok, en este caso, esta función no me serviría para sumar. Hay cositas que podemos ir agregando a nuestra sintaxis, a nuestro diccionario, digamos, diccionario personal de programación. Vamos por la más rudimentaria forma de sumar elementos de una lista. Entonces, si acá quería sumar, vamos a usar la misma variable. Vamos a hacer así. Vamos a poner total, que el total sea igual a la suma de estos elementos de la lista. Pero vamos a poner los números así. 3.500 era. Ahí está. Quiero sumar estos valores. Entonces, pregunto. Creo que, no sé si lo alcanzamos a ver la semana pasada. Pero a mí me gustaría hacer lo siguiente. Y de paso repasamos conceptos. Bien. Si quiero acceder al 3.500 en una lista, recordamos que deberíamos acceder ¿de qué manera? Entre corchetes y cero, digamos. El cero que es el... Bien. Voy a hacer algo acá. Bien. Los corchetes, perfecto. Índice. Voy a poner acá. Digo, el 3.500 es el elemento número 1 de mi lista. Pero el índice que ocupa el 3.500 en mi lista es el índice 0. Este es el elemento 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, el índice, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, como explicó el compañero, si necesito acceder al 3.500, necesito, indefectiblemente, decirle a mi lista de super que quiero acceder a través de este valor, del índice. Entonces, ¿cómo se escribe en Python? Es la lista del super y entre corchetes el número del índice al que quiero acceder. Bien, ya accedí al primer valor. Entonces, quiero sumarle más
el siguiente, el 560. ¿Cómo haría? Agarro lo mismo, así no tengo que tipear. Corchete 1. Más 1. Más 1. ¿Sí? Entonces después más el 2. Uy, no, no hay que ver. Ahí está. Más, ahora sí, el 3. ¿Mm? Entonces, si acá estamos el print, acá entiendo que quisiste imprimir, vamos a reutilizar lo mismo. Hasta acá. Todo así. El total es, ¿y acá qué debería poner? El total. Total. El total. ¿Por qué? Porque el total almacena la suma de los 4 elementos de la lista. Bien. Esta es la forma más rudimentaria. A ver, veamos si realmente... me pedí ese... No, ese no importa. Perdón, chicos. Ahí está, ¿ven? El total es 4.900. Entonces, la suma de esto es 4.900. Ahora, Belén, acá, algo interesante que estabas haciendo o lograste acá. Voy a borrarte el print. Acá, te lo voy a habilitar. El total es... Y entiendo que quisiste usar una función suma. Sí, sí, sí. Bueno, existe en Python, chicos, esta estructura sum paréntesis. Se escribe de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que va a sumar todo lo que está ahí adentro. Todo lo que está dentro de un paréntesis. Entonces, si quiero sumar lo que está dentro de la lista de precios, acá le quito el igual. Y en realidad no es lista de precios, sería... lista del súper. Lista súper. Claro, lista de súper. Capaz que acá estaba más la confusión, Belén, con el nombre de lo que quería sumar. Sí, profe, sí. ¿Ves? Ahí está. No va, vos habías puesto igual, el igual en este caso no va. Voy a borrar esto para que no se ejecute y ejecutamos de vuelta. ¿Ven? Y me muestra exactamente lo mismo. Miren, sumé los elementos de la lista y muestro el total. Y acá directamente le mandé la función sum y dentro de la sum la lista completa. Obviamente, chicos, que acá con cuatro elementos de una lista podemos hacer con el más, tanto, más, tanto, más, tanto. Pero si tengo una lista de 1000 números o 1000 valores, de esta forma no termino más. De esta forma no terminaría más. O sea, lo correcto y lo más apropiado y lo más simple sería esto. Y acá incorporamos este concepto nuevo. Muy bien. ¿Dudas, Belén? No, profe, clarísimo. Muchas gracias. De nada. Profe, perdón, una consulta con este ejercicio. ¿Esa sintaxis es válida para todas las operaciones matemáticas? No. En suma sí se puede hacer. Con suma sí. Se puede, por ejemplo, no me las acuerdo todas. Creo que count también. A ver. No, acá ya count no. Porque, profe, yo también renegando con esto del ejercicio, me apareció cuando me tiró un error, en VS Code como diciendo utilice math. Y era como de operaciones matemáticas también eso. No lo vi en el apunte, pero porque por ahí te aparecen, ¿no? Formas de sintaxis. Sí. Algunas están buenas porque te ayudan y otras te confunden más porque te abre un abanico de un montón de opciones, ¿no? No, tal cual, tal cual. Chicos, ¿saben qué? Ahí entramos en toda la curiosidad. A ver, mientras estoy charlando voy buscando el material como para por ahí compartir.
No, lo que quiero decir es, sí, a veces es muy difícil con respecto al material que esté todo lo que uno quisiera, todo lo que uno quisiera. Hay muchas cosas que simplifican nuestra ¿cómo diría? Nuestra labor como programadores, ¿sí? Entonces ahí entra todo esto de investigar, ¿sí? ¿Cómo podría yo simplificar las cosas? Vamos a suponer, Python tiene una librería que se llama MAT, que sirve para todo lo que son cálculos matemáticos, funciones trigonométricas, algorítmicas, bueno, en fin, que tampoco nos vamos a complejizar tanto en esta etapa, ¿ok? Pero uno está ahí, el tiempo que por ahí le dedica, investigar cosas nuevas, incorporarlos con el tiempo. Por ahí nos pasa igual a nosotros como profes, chicos. ¿Cómo es? Lo que no sabemos lo investigamos, pero en la lógica nuestra está de que debería existir algo que me sume todo de una sola vez. Entonces, lo voy a buscar. Así que en este caso sí. Estaba buscando ver la función para contar elementos. No, bueno, acá en realidad existe, creo que eso sí está en el material, la función len, ¿sí? También existe len. Len es, miren, me muestra 4. ¿Por qué me muestra 4 acá? Porque cuenta la cantidad de elementos que hay en la lista. Cuenta la cantidad de elementos de la lista. Es muy útil, muy práctica la función len. Entonces también, eso creo que, no me acuerdo si lo pusimos en el material, creo que sí, la función len. Entonces, es muy útil cuando empecemos a trabajar un poco ahora con ciclos repetitivos, con funciones. Así que, bueno, usemos... por ahora, trabajemos con las cuestiones más de lo que está en el material. Hay algunos que sí buscan incorporar cosas y está bueno. No estamos diciendo que está mal, está buenísimo. Si hace falta, lo aclaramos para todos. Veré, Ivana, habla. Iva, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes qué? No, era para preguntarte si estabas grabando, porque no vi eso. Sí, Puede estoy ser que ya lo grabando. hubiera hecho un segundito. Ah, genial, eso quería quedarme tranquila. Porque yo entré unos 2 minutitos tarde y capaz que fue en ese momento. Y bueno, y después el tema de la asistencia, no sé en qué momento, Sí, tengo que tomar cómo lo asistencia. resolvemos hoy. Sí, era para recordar eso. Sí, ok. Bueno, listo. Ahí estamos. Bueno. A ver, Fernando, sí. Fernando es. Fernando. No lo casaré, no sé si era Fernando. Ahí estamos. Vamos con Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, profe, ¿cómo les va? Buenas noches. Mi consulta venía más que por alguna duda respecto al tema de la programación y la codificación, por el tema de la organización. ¿Para cuándo hay previsto algún práctico parcial? ¿Cómo se organiza este tema en este cuatrimestre? Yo como para ir organizándonos, ¿no? Buena pregunta. No sé si se define algo más con respecto a lo que se habló del proyecto o no todavía. Todavía, bueno, están con los últimos detalles, pero todavía no podemos pasar la información al estudiante hasta que no se definan algunas cosas. Sí. Perfecto. Bien. Pero está en progreso, sí. Y está Ya hay algunas ideas, pero ya se van a enterar. Profe, está bien. Y una pregunta al profe de base de datos que está tranquilo. Sí, decime. No, y de hecho me preocupaba que no hiciéramos preguntas de base de datos, porque Claro. esta semana pasada, y es álgida el tema. O todos la tenemos muy clara o nadie entendió nada, quiere decir, ¿no? La semana que viene van a aparecer las preguntas. Hoy se podría empezar a aparecer algunas de la normalización, pero la semana que viene
con modelo entidad-relación ahí van a empezar a aparecer. Sí, seguro, seguro. Bueno, en el caso mío, profe, yo más o menos trabajo con base de datos. Me pasa por ahí lo que usted comentaba en la clase pasada, que ya cuando uno piensa en una estructura ya directamente la va armando normalizada. Pero en donde me cuesta realmente es poder identificar, o si me dan un ejercicio, decir, bueno, a ver, armame una estructura que esté en primera forma normal y que no esté en segunda, que esté solo en primera, o que esté en segunda pero no en tercera. Eso podemos sacar algunos ejercicios y alguna guía. No me imagino, o sea, no me imagino si puedo haber ejercicios de ese tipo, o cómo se puede evaluar eso, o si vamos a ver eso, digamos, en una especie de práctico, o vamos a ver directamente o van a pedir que sepamos armar una estructura en tercera forma normal. Sí, mira, generalmente en primera forma normal no se te va a pedir nunca un ejercicio. Siempre se pide cuando se solicita, sea un enunciado y se pide que se resuelva, se solicita que lo hagan en tercera forma normal. Entonces aplica la primera, segunda y tercera juntas. Más allá de que después en términos teóricos, generalmente cuando vas aprendiendo, hay un orden de que vos vas aplicando primero la primera para identificar las claves primarias, luego pasas a la segunda y por último aplicas la tercera. Entonces no se te va a pedir que hagas, no sé, que lo normalices solo en primera y no en segunda y en tercera. Se te va a pedir directamente normalizar este enunciado en tercera forma normal. Y vos le tenés que aplicar las tres formas. Respecto a los ejercicios, sí. La semana que viene se le va a habilitar el capítulo número 6. En el capítulo 6 se ve modelo entidad-relación, que es como el primer diagrama que empezamos a hacer, ya normalizando. Y junto con el capítulo 6, como un anexo, van a tener una lista de recopilación de ejercicios, debe haber más o menos unos 15 ejercicios, donde está el enunciado y debajo está el modelo entidad-relación. La idea no es que ustedes lean el enunciado y el modelo y nada más, y que se queden con eso. La idea es justamente que lean el enunciado, que ustedes traten de hacer el modelo entidad-relación, todo esto en base al teórico que se va a habilitar ahora en la semana 6, y justamente ese modelo entidad-relación se hace aplicando la normalización de base de datos, que es esto que vimos ahora en la teoría. Entonces, cuando ustedes tengan esos ejercicios de ejemplo, van a leer el enunciado, tratan de resolverlo y luego tienen la resolución para comparar si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, por qué lo hicieron así. Y muchas veces puede que lo hagan distinto, pero no es que esté mal, porque hay diferentes interpretaciones, sobre todo cuando es un enunciado, que no es lo mismo que en un caso real. ¿A qué me refiero con diferentes interpretaciones? Yo te doy un enunciado que a lo mejor es 10 renglones donde te explico el funcionamiento de una empresa. A lo mejor a vos se te presentan ciertas dudas y bueno, vos supones que esto es así y desarrollas el ejercicio así. Entonces puede ser diferente a lo que yo supuse del funcionamiento de la empresa, que no estaba descrito en el enunciado, y eso te puede dar una cierta variación, pero mínima. En la realidad eso no pasa, porque cuando a vos se te presenta una duda, vos qué haces, vas, te sentás con el cliente y le decís, a ver, ¿cómo funciona el negocio en esta y en esta parte? Y entonces te vas sacando las dudas y vas resolviendo el ejercicio. Bueno, no sé si era esa la duda, si responde. Sí, responde, está clarísimo y concuerdo. Gracias, profe. Bien. No, por favor. Bueno, levantó la mano Mariel Castro Barbosa. Hola, ¿cómo están, profes? En realidad es para profe Jeremías, porque justo como Martín mencionó de ejercicios y la resolución, que es para comparar, para corregir, autocorregirnos y demás, si en programación podría hacer eso, porque para no pasar eso de estar horas y horas buscando una solución y era algo sencillo, algo simple, o a través de videos o escrito, pero que haya ejercicios y las resoluciones. Quizás no de todos, de algunos. Ok. Mira, qué buena pregunta.
Mariel, mira, en el... A ver, ahí está, ahí comparto. Bien. Acá en el Introducción a la Programación, en el foro, acá, en el foro. Bien. En el primer debate que hay, dice ejercicios de Python. Acá están los ejercicios que están compartidos para ejercitar, son 7. Y luego, acá abajo yo les dejé, lo subí el miércoles pasado, también, en realidad por pedido de otro grupo también que tuvimos clase el miércoles. Si ustedes ingresan este link, les va a ir dando, ven, están la consigna del ejercicio y yo voy subiendo algunas resoluciones de algunos compañeros. Yo las voy revisando, veo si están bien. Entonces, ven, acá hay, para el ejercicio 1 hay 2 ejemplos resueltos, 2 formas diferentes de resolverlo. Acá con el 2, más o menos lo mismo, ven, acá es muy similar a lo que estamos explicando recién, lo explicamos, ven, las 2 formas recién, y bueno, tengo que terminar de revisar porque hay compañeros que ya han subido todas las resoluciones. ¿Por dónde se lo mandan por privado? ¿Cómo? ¿Se lo mandan a usted por privado? No, acá en el foro, mira, los chicos van compartiendo los ejercicios mismos acá, les digo, bueno, compártanlo por foro, esta sería la comisión 1. Acá tengo, ven, María Victoria compartió, ven, los ejercicios 1, compartió el 2, el 3, el 4, el 5. Yo acá le voy haciendo algunas devoluciones, entonces pueden verlos todos y yo de ahí lo voy subiendo a este archivo para que quede como también como consulta, para repasar, para ver si más o menos estaba encaminado o no, y sacar alguna idea, también puede servir. Eso fue un poco la finalidad de esto. Bien, no lo había visto, buenísimo. No, está bien, está perfecta la consulta. Cuando se comparten resoluciones, no vayan directamente a la resolución. Para aprender, normalizar base de datos, lenguaje SQL y programación, son horas, bueno, como se le dice, horas culo silla, sentado, programando, normalizando, digamos, no. Uno, por más que lea todas las resoluciones de programación, si no te sentas en la computadora y te pasas horas, como dijo el compañero, que estuvo 2 o 3 horas renegando, no la terminas de aprender esa lógica, por más que leas la resolución, no lo incorporas. Te tenés que sentar y renegar. Entonces, bueno, no vayan a la resolución. Ustedes pónganse, renieguen, y después de 1 hora, hora y media no te salió, bueno, va a la resolución, ves la resolución del ejercicio 1, para que te caiga la ficha de por qué no te salió y salís con el 2. Entonces, y renegás con el 2. Probablemente el primero, el segundo, el tercero, a lo mejor te cuesta un poco más y tenés que ir más a la resolución, pero después ya lo empezás a incorporar y empezás te empieza a salir renegando, te empiezan a ir saliendo los ejercicios. Claro, te lo acordás más por haber renegado. Un consejo que les doy por ahí que a mí me pasó, porque justamente con todos estos ejercicios me sentaba muchos días, digamos, en la compu y renegaba. Y hasta que a medida que fui a hacer los ejercicios, me resulta mucho más práctico sentarme 20 minutos e irme y quedarme craneando el problema todo el día, pero haciendo otra cosa, y sentarme de 20 minutos, porque con el ejercicio que planteé al principio, de verdad, fueron 4 o 5 horas sentado en la compu, renegando y probando, hasta que entendí que por ahí funciona un poco mejor para el resto que está renegando también, sentarse 20 minutos y de 20 minutos para mí surge mejor resultado. Claro. Sí, es verdad, y además investigar por qué, googlear, fijarte, buscar soluciones y no buscar directamente la respuesta. Y si no, Claro. Perdón, dale, Jere. No, solamente para sumar a esto. Quizás en este cuatrimestre a ustedes les tengan que invertir muchísimas horas, más de las que quizás ustedes pensaban, ¿no? Pero si ustedes hacen ese ejercicio que decía el profe Martín, en esta primera etapa a full, van a ver cómo se les va a simplificar después todo lo que estudien en adelante a partir del próximo cuatrimestre.
porque van la práctica, ver los errores, por qué salta este error, por qué no, y a veces sí, unas pequeñas cositas, como la que decía recién Belén, que nos mostraba con su ejemplo, capaz que si estuvo, no sé, 4 horas y si le hubiera sacado el signo igual, capaz que le hubiera simplificado todo el ejercicio, literalmente, ¿no? Que esas son las cositas que se aprenden no es solamente sentarse a practicar, o sea, leamos la teoría, veamos o sea, el concepto, ¿no? Y después a practicar, a practicar, a practicar. No, lo que quería agregar yo, lo que decía el compañero, a mí me pasa lo mismo. Cuando te encerras mucho con un problema, a veces es como que le buscas la solución siempre por el mismo lado y no la encontrás, no la encontrás, no la encontrás. Te levantaste, te fuiste a almorzar algo, volviste y ahí le encontrás al toque. Se ve que es como que la mente, bueno, no sé, por ahí salir un rato y volver hace que uno busque la solución por otro lado. Germán. Sí, tengo un aporte sobre eso mismo. Yo soy electrotécnico y me puedo pasar horas a veces al frente de un tablero y no lo voy a resolver y me taro peor que si tomo aire y vuelvo y lo resuelvo al toque. Sí, sí, tal cual. No tengo ningún psicólogo acá, sino seguramente algo debe haber, algo de eso, algo de descansar. Axel. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, le quiero hacer una consulta del profe de base de datos. Si vamos a utilizar MySQL y vamos a crear queries, cosas así. Sí. Sí, todo eso sí. Ahora nos centramos en normalización. Una vez que vamos a ver, modelo entidad-relación primero, luego modelo relacional, y una vez que veamos modelo relacional y que ya sepamos normalizar base de datos en tercera forma normal y crear el modelo relacional, de ahí pasamos a un motor de base de datos, a MySQL, que es el que vamos a adoptar por el hecho de que es gratuito y potente. Y eso que ustedes normalizaron, la idea es que creen la base de datos ya normalizada en un motor y ahí empiecen a insertar datos, a hacer consultas. Bueno, ahí recién empezamos a trabajar con consultas SQL, que en realidad es lo último que vemos. Terminamos con todo lo que es motores de base de datos y consultas DML, DDL y DSL. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Luciano, sí. Profe, Martín, con el tema de base de datos, yo hice un curso de introducción a lo que es base de datos y me partí la cabeza con el tema de las claves foráneas y la prima key y la for key. Sí. Cómo vincularlas, todo eso. Bueno, eso vamos a tener repaso de eso, ¿no? Sí, eso decís, ¿a nivel teórico o te costaba cuando ejecutabas las consultas? En práctico. En la práctica. Sí, sí, sí. Y de todas maneras, en la práctica es una sentencia, ¿no? Una vez que es algo que o lo aprendes de memoria o lo googleas cada vez que lo haces. Lo más interesante de las claves primarias y foráneas es, a la hora de normalizar, de hacer los diagramas de entidad, relación y modelo relacional, es aprender a identificarlas. Hasta lo que vimos hasta ahora, si yo les diera un enunciado, no deberían poder hacer un diagrama, pero sí mínimamente decir, bueno, identifico entidades, atributos y cuál es la clave primaria y foránea, con el teórico que vienen hasta ahora. Bien. Y la otra consulta. Sí. Nosotros usábamos lo que era el Access para hacer las consultas. ¿No? ¿El qué? Access de Microsoft. No lo usé nunca o no estoy entendiendo. El Access, profe. Access. Microsoft Access, sí. Access. Bueno. ¿Es sí, lo mismo, digamos, MySQL o no? Nada que ver. Sí, todos son motores de base de datos. Access es un motor, MySQL es otro motor, y después hay otros motores. Tenés Oracle, tenés SQL Server de Microsoft. Lo que tiene Access es que es un motor bastante más doméstico, por decirlo de alguna forma,
y los motores como MySQL, Oracle, SQL Server, DB2, DBM, son motores más de uso empresarial. Nosotros vamos a usar MySQL, que dentro de los motores de uso empresarial es un motor gratuito y uno de los más potentes. MySQL y PostgreSQL son los dos más potentes de uso empresarial. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Se me corta Florencia Carrillo, sí. Sí, profe, yo quería consultar si vamos a llegar a ver consulta multitabla. Sí, consulta multitabla y cerramos con lo que es subconsultas. Algunas Bien. subconsultas muy simples, pero sí. Pero las multitablas sí, eso las vamos a ver en profundidad, porque es la última parte, pero es algo muy interesante y que sí o sí se ve. Sí, sí, buenísimo. Gracias. No, de nada. Para cualquier sistema, de hecho, para el proyecto final o proyecto integrador que van a hacer en este módulo, van a tener que hacer consultas multitabla, seguramente en el proyecto que ustedes elijan. Bueno, me quedan dos manos levantadas, pero creo que ya preguntaron, que Luciano y Florencia, y no sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, profe Martín, buenas noches. Buenas noches. Básicamente la pregunta está en el apunte, lo hemos leído, bueno, yo lo he leído varias veces, pero no logro comprender lo de las tres claves formales, digamos, esas que hace el enunciado, respetando las tres claves, digamos, ¿lo podré explicar con otras palabras para que sea un poco más sencillo para mí, por favor? Bueno, ahí comparto pantalla. O sea, la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. La diferencia de esas cosas en particular y cómo se aplicaría. Yo lo leí y lo leí varias veces, pero me cuesta tal vez comprenderlo. Bien. Ahí se está viendo pantalla, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, ustedes tienen tres formas normales. No hay diferencias entre una y otra, digamos, no hay que plantearlos como diferencia. La normalización de base de datos es como un conjunto de reglas justamente para organizar nuestra base de datos y asegurar la integridad. Entonces son como tres reglas que uno va aplicando. No es que vamos a decir, la diferencia entre una y otra. Aplicamos la primera regla, después aplicamos la segunda, que está por acá, y por último aplicamos la tercera regla. Cuando hablamos de la primera forma normal, antes de hablar de las tres formas normales, acá yo les anoté que en realidad hay 5 formas normales. Con la primera, segunda y tercera forma normal, aseguramos la integridad de los datos, pero después hay otra forma normal, está la cuarta forma normal, la quinta forma normal y la forma normal de voice code, que también las pueden aplicar si ustedes desean profundizar, o si hubiese base de datos 2 seguramente lo verían, pero nosotros nos vamos a centrar en las tres primeras formas normales, que son justamente las que aseguran la integridad de nuestra base de datos. Cuando hablamos de la primera forma normal, lo que nos dice es que las claves primarias deben ser únicas y no deben permitir valores repetidos. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer, vamos a poner como ejemplo, bueno, podemos usar este o alguno que inventemos. Que tenemos una tienda, ¿sí? Nosotros tenemos, identificamos como una entidad la tabla de ventas. Puede ser la tabla de ventas, la tabla de productos. Vamos a identificar diferentes entidades. Si yo tengo una tienda de ropa, voy a tener por un lado los clientes, por otro lado los productos, por otro lado las ventas, que es justamente el registro de qué producto le vendo a qué cliente, el detalle de la venta. Una pregunta, ¿esas no serían entidades dentro de la Sí. entidad de ventas? Sí. Ahí definimos entidades. Cada entidad es una tabla. ¿Sí? Entidad y tabla son como sinónimos. Y dentro de cada entidad, en este caso ventas, vamos a tener atributos. En este caso se identificó como atributo el ID de la venta,
un identificador de producto, una fecha de venta, una cantidad. ¿Qué nos dice la primera forma normal? Fíjense, primero que hay que tener una clave primaria única. Por ejemplo, a ver, vamos a abrir un bloc de notas, así lo hacemos de cero. Supongamos que yo identifico la tabla, la vamos con otra para... Así les queda otro ejemplo además del que está en el apunto. Yo identifico la tabla producto. El producto va a tener, si yo vendo ropa, va a tener, por ejemplo, el nombre del producto, una descripción, y va a tener un precio. Estos serían nuestros atributos, que son quienes definen a mi producto, ¿sí? Entonces, esta es la entidad, y estos son los atributos. Le vamos a poner para que se distinga. Ahí está. La primera forma normal me dice que tiene que haber una clave primaria única. En este caso, con estos atributos que yo identifique, no hay una clave primaria única. ¿Por qué? Porque puede haber dos productos con el mismo nombre, o dos productos con la misma descripción, o dos productos con el mismo precio. Y si yo tengo, no sé, varias remeras, podrían repetirse estos datos. Entonces debemos definir un campo que sea un identificador único. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un atributo nuevo que sea ID producto. O ID. No la vamos a complicar. Bueno, ID. Entonces, este identificador va a ser un valor numérico, incremental, que después cuando veamos SQL vamos a ver cómo definir que un campo sea autoincremental, o sea que yo cada vez que inserto una nueva prenda en este caso, pongo el nombre, la descripción y el precio, y automáticamente se va a poner un identificador que va a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Sería como un código único de producto. Exacto. Entonces, con este identificador, yo logro que cada registro que yo ingreso en mi base de datos tenga una clave primaria única. O sea, lo puedo identificar. Si yo identificara los clientes, ya es más fácil, porque el cliente, ¿qué va a tener? Lo vamos a hacer ahí. El cliente va a tener un número de documento, claro, un DNI, nombre, apellido, edad, lo que decíamos registrar del cliente. Pero el cliente ya tiene un campo que es único, que es el DNI, porque supuestamente no debería haber en Argentina dos números de documentos iguales. Entonces, la primera parte de nuestra primera forma normal ya la cumplimos diciendo que el DNI va a ser nuestra clave primaria. En este caso, como no existía, le agregamos el ID que va a ser clave primaria. ¿Está ahí? ¿Me siguen? Y la segunda parte dice que no. Sí. Ahí, por ejemplo, cuando usted pone la entidad producto, ¿no es cierto? Y los atributos, pone el nombre, descripción o el precio. Al cumplir la clave primaria única en el primer caso, para que se cumpla eso, no tengo que tener, o sea, tengo que tener una clave única de la entidad producto. Esa sería la número uno a cumplir. Sí, eso y que los datos sean atómicos, que ya te voy a decir que, a ver, acá creo que era, mira, justo algo que había explicado en otra clase. Fíjense acá, yo he definido, este es otro caso, el caso de una institución, donde vos tenés alumnos, tenés materias, ¿sí? Y te pasa lo mismo. Si vos no tenés el campo ID, yo puedo tener física, matemática, la descripción de la materia, el año al que pertenece, primer año, segundo año, la especialidad. Pero acá yo no puedo usar como clave primaria, como identificador el nombre, porque este está repetido. No puedo utilizar el año, y porque a veces se repite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O buscar una clave compuesta que se podría hacer en este caso, o agregar un identificador, que es lo que hicimos recién. Entonces, vos cuando entras a agregar datos, este va a tener el ID1, ID2, ID3. Ahí voy insertando datos. Si agrego otra materia más, puede ser historia. Y cada dato que yo voy agregando va a tener un identificador que va a ser único. Por más que haya otra matemática más,
va a ser única en el identificador. Y acá, en el caso de los alumnos, nos pasa lo mismo. Cada alumno va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener un DNI, y el DNI, al ser clave primaria, va a ser único para cada alumno, no se va a repetir. ¿Estamos hasta ahí? Y la segunda... Esa sería la primera clave, sí, perfecto, ahí quedó claro. Clave primaria única. Y lo segundo que vemos es que no deben permitirse valores repetidos. Por ejemplo, yo en este caso, yo digo que los alumnos van a cursar una materia. Entonces, si el alumno cursa 3 materias, ustedes lo primero que pensaríamos es decir, bueno, a este alumno le vamos a decir que curse la materia 1, la materia 2 y la materia 3. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que nos dice la primera forma normal, que está mal. Nos dice que los valores deben ser únicos. Yo acá no puedo poner 1, 2 y 3. O pongo 1, o pongo 2, o pongo 3. En algunos libros te dice, bueno, como en este apunte, que no debe haber valores repetidos. En otros libros te dicen que los valores deben ser atómicos. ¿Qué significa eso? Que no se pueden dividir, que no se pueden separar. Entonces, esto que está así, está mal. Entonces debería decir un solo número. ¿Qué pasa? Si yo digo, supongo que aquí le pongo 1, si yo agrego el atributo materia o ID materia, dentro del alumno, yo estoy diciendo que Juan Pérez puede cursar una sola materia, que en este caso es física. Ana González cursa una sola materia, que en este caso es matemática. Pedro Pérez cursa matemática. Gisela cursa física. Entonces, si lo defino de esta manera, que es la correcta, estoy en primera forma normal, pero no estoy contemplando que un alumno pueda cursar más de una materia. Bueno, cierro esto y les corto, y la semana que viene largamos, si quieren, con la segunda forma, porque entro a otra clase ahora a las 8. Entonces, ¿qué se hace? Esto se elimina para poder cumplir en primera forma normal, y agrego una tabla que se va a llamar materia, que justamente la tabla materias, perdón, alumnos por materia, que la tabla alumnos por materia me va a definir justamente esa relación. Esto, a ver, esto lo vamos a borrar. Ahí está. Ustedes van a crear una tabla que sea alumnos por materia, donde vamos a definir que el alumno Juan Pérez, o sea, ID alumno, sería DNI, perdón, DNI, el alumno DNI 444, cursa la materia 1. Después el 444 cursa la materia 2, el 444 cursa la materia 3 y así sucesivamente. De esta forma contemplo que un alumno puede cursar más de una materia y al mismo tiempo estoy cumpliendo la primera forma normal, porque acá todos los datos no tienen valores únicos o son atómicos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, ahí quedó mucho más claro. Va queriendo. Después les explico, les pido disculpas porque me tengo que ir a otra clase y les explico la segunda y la tercera forma normal. Si les quedan dudas. O me lo escriben en el foro. Gracias, profe. Gracias. Nosotros estamos igual, tenemos ética ahora. Chao, Bueno, profe. bueno. Gracias, profe. Nos vemos, hasta Gracias, luego. profe. Chao, saludos. Chao, chao. Gracias, profe.